La reforma fiscal es un tema que genera mucho debate aquí en República Dominicana, especialmente en los últimos meses, porque pues forma parte de lo que se espera que realice el gobierno de Luis Abinader de aquí en adelante. Una serie de reformas, la eléctrica, reforma del sistema de salud y demás, de todo esto se habla, pero sobre todo de la reforma fiscal. Y es por eso que tenemos aquí a Antonio Ciriaco Cruz. Antonio Ciriaco Cruz, quien es decano de la Facultad de Economía de la UAS y también una persona que pues a través de estos años se ha caracterizado por estos temas justamente que tienen que ver con la economía y la población aquí en República Dominicana. Saludos, Antonio Ciriaco, gracias por estar aquí en el día. Bueno, siempre es un placer estar con ustedes aquí y estamos siempre a la disposición. Antonio, desde la UAS hay una propuesta con relación al tema de la reforma fiscal. ¿Cuál sería el principal componente de la propuesta que ustedes presentan? Mira, nosotros partimos de la siguiente máxima, que es menos evasión y más recaudación. Eso es básicamente quizás nuestro punto más importante, pero partiendo precisamente de cuatro importantes restricciones. El sistema tributario en la República Dominicana es un sistema que no es simple, vamos a decir, no tiende a la simplicidad tributaria. En segundo lugar, es un sistema regresivo. Regresivo por el hecho de que gran parte de las recaudaciones que el Estado recibe provienen precisamente de impuestos que son regresivos, impuestos indirectos, impuestos al consumo, que proporcionalmente lo pagan aquellos sectores que están en los quintiles clase media, media baja y sectores de bajos ingresos. En tercer lugar, estamos hablando de que hay un gran nivel de evasión en los principales impuestos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, tanto las personas jurídicas como físicas tienen una evasión de alrededor de un 62%, el ITEVI una evasión de un casi 45%. Y en cuarto lugar, hay una gran informalidad. La informalidad que caracteriza a la economía dominicana es una especie de drenaje a la base tributaria, es decir, claro, hay menos grupos, menos establecimientos que están en el circuito de la formalidad y como consecuencia eso le quita capacidad potencial recaudatoria al Estado dominicano. Ahora, también está restricciones por el lado del gasto. Yo creo que el gasto en la República Dominicana tiene que seguir mejorando. El gasto público. El gasto público, ser un gasto de calidad, ser un gasto más eficiente. Se debe invertir más en gasto de capital, inversión pública. Y esos son elementos claramente que están caracterizando a todo el sistema tributario. En ese sentido, partiendo de esas premisas y de esas restricciones, nosotros hemos planteado y estamos trabajando un documento de reforma fiscal como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, como Universidad Autónoma de Santo Domingo, precisamente partiendo de eso. Pero también nosotros incorporamos otros elementos que entendemos que afectan las finanzas públicas, como es el caso del déficit cuasi fiscal del Banco Central y también el déficit del sector eléctrico, que es un tema para mí y para nosotros quizás de los grandes problemas que tienen las finanzas públicas, porque el déficit del sector eléctrico representa casi es 1.2% del Producto Interno Bruto. Wow. Entonces, partiendo de esos elementos, ¿qué nosotros proponemos? El Banco Central acaba de publicar recientemente, conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, una encuesta nacional, donde el tejido empresarial en la República Dominicana prácticamente en más de un 85% son MIPYMES, 85.9% son MIPYMES. Y de esas MIPYMES, solo el 14% y algo están formalizadas. ¿Qué significa eso? Que hay una gran parte de ese tejido empresarial que a su vez son microempresas, no son medianas empresas, son microempresas, casi en más de un 90%, y están fuera de todo el circuito de la tributación. Ahora,
todo eso también refleja una debilidad de la estructura incluso empresarial en la República Dominicana, porque estamos hablando también de que un microempresario es aquel que vende China en una esquina. Ese es un microempresario. Eso es un microempresario. Yo le decía un chiripero. Un chiripero. Esa es la nueva, vamos a decir, esa es la nueva configuración, un chiripero, una persona con mucha precariedad. Entonces tú tienes que, como agencia tributaria, tienes que a esos grupos, como dicen, atraerlos. Entonces, ¿qué nosotros proponemos ahí? Para esos grandes, pequeños emprendimientos, como se le dice ahora, o pequeñas empresas. Bueno, nosotros planteamos que el régimen simplificado de tributación, que es un régimen precisamente para pequeños contribuyentes, se transforme en un régimen de monotributo. Monotributo, o sea, un solo tributo. Sí, sí, es un cálculo y usted va a pagar tanto. O sea, un solo pago, ese pago incorpora el pago que considera la DGI y que incorpore la TSS y que incorpore el Infotec y todos esos pagos que están así. Un pago solo para todos esos pequeños. Correcto. Okay. Y ellos van a pagar, eso va a depender, ese pago se determina en función de la facturación, en función de la ubicación, hay parámetros que nosotros planteamos, incluso en función del costo de energía que puedan tener. Eso es importante porque eso afecta mucho la capacidad de esos pequeños emprendimientos, pequeñas empresas. Entonces, sobre esa base se establece un pago único, que puede ser mensual, que puede ser trimestral o que puede ser semestral, pero que sea un pago único. Es decir, que no le complique a la gente. Que no le complique a la gente, además no tendrán que hacer una declaración anual, sino sencillamente se registran en la DGI y obtienen un RNC y punto. Y hacen sus pagos, y esos pagos tienen que ser a través de la vía bancaria, como un proceso de que esos nuevos que se integren, que están fuera del circuito, puedan bancarizarse. Pero eso tiene que ir acompañado de un incentivo. ¿Cuál es ese incentivo para esos grupos? Que se declare una amnistía fiscal, como quien dice, estamos partiendo de cero. Doctor, y eso, déjame decirte lo siguiente. En países como Uruguay, donde la tasa de informalidad es, creo que la más baja que hay en América Latina y el Caribe, existe el monotributo. En Argentina, que fueron los que propusieron el monotributo, básicamente en América del Sur, en Argentina, cuando se establece el monotributo, incluso al margen de los problemas que tiene Argentina, el monotributo, ellos le incorporaron un tema del monotributo social, que es algo también con mucha creatividad. 2 años después se incorporaron casi 2 millones de... o sea que si se le busca la vuelta... Claro, doctor, claro. Permita que yo le brinde, que Kenia le brinde un cafecito. Sí es. Dice Lucas, que deja que las mujeres brinden el café. Gracias, no, Lucas, todos podemos brindar el café, y más a un gran amigo como el doctor Antonio Siriaco Cruz. Doctor, cuando se habla de reforma fiscal, la gente como que le da un sustico en el corazón. Ay. ¿Se puede hacer una reforma fiscal en este país sin que duela? Sin que el que menos tiene no sienta que le van a clavar aún más la daga o que le van a apretar el estómago, el cinturón, como decían. Mira, Germán, la propuesta de nosotros es una propuesta que parte precisamente de menos evasión y más recaudación. Y lo que te estoy planteando, en primer lugar, la incorporación del monotributo, ahí no estamos hablando de incrementos impositivos, ahí estamos hablando sencillamente de recaudar más. De recaudar más. Segundo, por ejemplo, yo creo que también, y eso es parte del componente que nosotros planteamos, que tiene mucho que ver con la evasión. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas que son empresas. Yo creo que aquí hay que, y la propuesta de nosotros, va incluso en la tendencia que se plantea a nivel internacional de los grupos que están trabajando todo el tema de la evasión, de las grandes empresas tecnológicas que muchas veces cambian su residencia a paraíso fiscal y pagan menos. Y entonces, ¿qué está ocurriendo con esto? Se está planteando un impuesto mínimo al ingreso bruto. Nosotros lo estamos planteando en el caso del impuesto sobre la renta. Algo muy simple. Todos nosotros pagamos el impuesto sobre la renta, sobre la base, las personas físicas, sobre la base del ingreso bruto. Cuando a ti te
pagan, tuve tu descuento, tanto impuesto sobre la renta. Sin embargo, las empresas, y básicamente jurídicas, pagan por su ingreso neto, por la renta neta. Por poner un ejemplo, si tú declara a la DGI ingresos por 1.000 y luego entonces le declara gastos por 500, tú tienes una diferencia de 1.000 menos 500 es 500. Ese 27%, que es la tasa que se aplica a 500. Pero a mí me lo aplican a... Exactamente. Entonces nosotros estamos... doctor. Entonces estamos diciendo, mira, muchas veces esos 500 de gastos pueden estar incluso hasta abultados por toda la contabilidad creativa que puede haber ahí. Entonces, la DGI no tiene manera de cómo controlar eso. Entonces, sencillamente tú le cambias la forma de cálculo. Entonces, en vez de ser por los 500, yo te voy a poner ese impuesto por los 1.000, por el ingreso bruto. Y punto. Claro, la empresa te va a decir que es un 27 muy alto, y puede ser muy alto. Entonces tú sencillamente ahí le rebajas la tasa. Pero tú vas a mantener el mismo nivel del impuesto sobre la renta a las personas, en este caso jurídicas, a las empresas. A las empresas. Pero para evitar, en cierta manera, la evasión. Y entonces tú estás manteniendo el mismo nivel de ingresos como Estado, y cuidado sin más, y los niveles de evasión prácticamente van a desaparecer. Y eso, en cierta manera, yo creo que es un elemento importante, porque el impuesto sobre la renta, o la evasión en sentido general, representa casi el 3.5% del PIB. La evasión de impositiva en la República Dominicana, tanto impuesto sobre la renta como el ITEVI. Pero ahí, entonces, con eliminar, bueno, al menos reducirla a su mínima expresión, con eso no habría necesidad. Claro, ahí voy, te estoy comentando. Nuestra propuesta no implica en sentido general incrementos de tasas. O sea, y todo lo contrario, un combate a la evasión, sencillamente que se puede hacer ampliando la base para el caso de la informalidad y para el caso, por ejemplo, de impuestos sobre la renta a las personas jurídicas, cambiándole la fórmula de cálculo de aplicación de la tasa. Sencillamente todo eso te va a ir ampliando las recaudaciones. Pero vamos ahora sobre el impuesto sobre el ITEVI, que es una propuesta también que nosotros tenemos en el documento. El ITEVI es el impuesto más regresivo que tiene el sistema tributario. Es fácil para el Estado recaudar, pero es regresivo. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Bueno, una disminución de la tasa de un 18 a un 14. Claro, no estamos de acuerdo. Rebajar el ITEVI. La tasa, que es la más alta. Ahora, no estamos de acuerdo con algunos planteamientos de algunos colegas economistas que dicen vamos a universalizar. ¿Verdad? Ahí es que está el gancho, yo creo. Entonces, nosotros planteamos lo siguiente. Mira, yo creo que hay 3 renglones que nosotros estamos cuidando y que deben mantener sus exenciones al ITEVI, que son los alimentos, los medicamentos y la educación. Nosotros tenemos esos 3 elementos que no se pueden tocar. Hay otros elementos que son más duros, hay otros sectores que son más duros, que no requieren más que tienen muchos años con exenciones. Tienen muchos años con exenciones, que no es verdad que van a seguir creciendo con más o con menos exenciones. ¿Cómo cuál? Bueno, el caso del turismo. Es un caso muy particular. Tú puedes decir que el turismo es un sector que crece mucho, pero tú sabes cuál es lo atractivo. O ponerle un límite, doctor, tantos años, 2 años, claro. Desde el 70, vamos a poner 3 años. Que están en todo eso no a partir de, tú las revisas en cada uno de los casos, porque yo te voy a decir lo siguiente, mira, tú sabes por qué nosotros no estamos de acuerdo con que, aunque sea una tasa reducida, como plantean muchos economistas, tú graves los alimentos, porque es que en un país todavía con salarios bajos, no es verdad que tú puedes mantener, y además esos mercados son mercados que son muy atomizados, de manera que ahí puede ocurrir una escalada e incremento en los precios, que eso nosotros... ¿Y cuál es la propuesta del gobierno? ¿Se ha filtrado algo? ¿Se sabe? Porque ahí es que está el asunto. La gente habla que se puede rebajar el ITEVI y tal, pero que se lo pongan a todos y así nadie va a evadir. Claro. Lo que usted está planteando es muy diferente, tiene un criterio social. Claro, y además otra cosa, Germán, mira, ¿qué plantean?
No, porque en Francia los alimentos pagan una tasa reducida. No, que en España los alimentos pagan una tasa reducida. Ellos ganan en euros. Pero ellos ganan en un euros. salario diferente. En euros. Entonces, tú no Que paguen puedes- en euros claro, también aquí. entonces eso tú no lo puedes. Claro, no se puede Y equiparar. nosotros como academia no podemos plantear que se le ponga un ITV a un libro. Por ejemplo. Nosotros eso es inaceptable. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú analizas Al realmente... contrario, escúcheme, doctor, Sí. permítame ponerlo ahí. Al contrario, aquí debe haber un incentivo a, Claro. a las editoras, Claro. a los que importan libros, a los que, Que es un sector a los que que va producen en libros, a caída los aquí. creadores, a los intelectuales, Claro, claro. para que a ver si salimos Claro. a ver si salimos del sótano. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú analizas, por ejemplo, las exenciones para este año se ha estimado que son 340.000 millones. Pero más de 150.000 millones, quizás más de la mitad, o un poquito menos de la mitad, es a las personas físicas, es a los alimentos, es a la educación, esa es a los medicamentos. Entonces, Eso no debería no tocarse. debería Y en tocar. el caso de las zonas francas. Ahora, las por zonas ejemplo. francas, después de las personas físicas, son las que más exenciones Ajá. tienen. Entonces ahí, generalmente, se han hecho estudios, no lo hemos hecho nosotros, ¿no? Sino incluso el mismo Banco Mundial. ¿Cómo hacerlo sin Que que los- implique despido? Mira, en el O que caso se de Sin vayan. que se vayan a otro país. no, en el caso de las zonas francas, yo creo que en ese sentido, como es un sector que está muy sujeto a nivel geográfico internacional, yo creo que hay que hacer una supervisión más estricta. Mira por qué. Las zonas francas no pagan impuestos sobre la renta. Sin embargo, las empresas nacionales sí pagan impuestos sobre la renta. Hay uno- Es una distorsión. Uy, qué fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú analizas el empleo en las zonas francas, en los últimos años está prácticamente, como quien dice, mantiene un mismo nivel de empleo, o sea, no hay un incremento sustancial en función de la cantidad de incentivos que se le dan a las zonas francas. Entonces uno tiene que tener cuidado ahí. Claro, hay todo un tema de que si tú me quitas las exenciones me voy para otro país. como un chantaje, Exacto. ¿no? Entonces, sí, entonces ahí tú tratas de ver cómo puedes supervisar y tratar de llegar a acuerdos. Ahora, el caso del turismo, por ejemplo. El turismo es un sector, claro, dinámico, pero si tú le quitas o le pones más exenciones, no es verdad que el turismo en la República Dominicana va a dejar de crecer. ¿Tú sabes cuál es el incentivo incluso para la misma zona franca del turismo? El mayor incentivo que tienen esos sectores no son las exenciones, es el tipo de cambio. ¿El tipo? El tipo de cambio de la moneda. De la moneda. Para un turista, la República Dominicana es demasiado barato. Claro. Incluso para los dominicanos ausentes, también. Porque es que Más tú- barato que lo que Hace estamos sesenta- aquí. 60 por uno. Es al 60 por 1. Así cualquiera. Entonces, eso es el incentivo más fuerte que puede tener un sector orientado hacia afuera. Entonces, no es verdad que si tú le quitas, por ejemplo, que son 13.000 millones que se ha estimado de exenciones al turismo, no es verdad que el turismo de que se va a desplomar en la República Dominicana. No es cierto. Pero, doctor, además que yo entiendo que se puede poner un incentivo, vaya, sí, tú vas a construir, vamos a darte una exención de 4, de 3 años. Pero mira, Hay un cálculo en la tasa de retorno. Yo Claro, recupero pero es de- mi inversión en tanto, bueno, pues está bien, te voy a dar una exención hasta que te recuperes, es desde pero los no, años- no eterno. desde los años 70. Exacto, Pero desde qué los barbaridad. 70. y- Doctor, hay un tema, el tema eléctrico. Mira, El tema eléctrico, ¿qué representa para, para nosotros... no digo para el Estado, Sí, para sí, el fisco, ese sí, déficit? sí, sí, ¿cuánto ahí es? voy, ahí voy. Mira, nosotros hemos analizado el tema eléctrico con el Instituto de Energía de la UAS. Incluso ellos están... Que es el más preparado de este claro, país. que más ha trabajado ese tema y nos está preparando una propuesta dentro del contexto de la reforma fiscal. Mira por qué. Y mira por qué nosotros ponemos el tema eléctrico. El tema eléctrico, por ejemplo, este año hay en el presupuesto, creo, que hay transferencia o estimaciones de transferencia por 86.000 millones de pesos al sector eléctrico. Eso Eso es representa... casi 1.200 millones. Sí, claro, ¿Cuánto? eso representa alrededor de casi el ¿De dólares? 1.2% del PIB. Y eso representa del déficit alrededor, precisamente, estamos hablando de un déficit de 3.1 Del- del PIB. Guay. Es decir, entonces,
Eso es casi una tercera parte del déficit de las finanzas públicas. Por lo tanto, es el tema más espinoso que tiene. ¿Por qué? Porque en el corto plazo no hay una solución. ¿Cómo hacerlo sin que represente más apagones, sin que represente una tarifa? Porque la tendencia de las EDES, sobre todo de las EDES, es a cubrir su ineficiencia aumentando la tarifa o cobrándole a los que pagan, claro, a los MAPE, a los más. Pero ese es un problema. Yo creo que ahí gran parte de esta reforma tiene que hacer inversiones importantes en las EDE, en los medidores prepagos. O sea, hay mucha gente y eso hay que solucionarlo, hay gente que no están pagando la energía, sí, que no la pagan, pero que no tienen medidores. Entonces, todo eso son inversiones que hay que hacer allí. Por eso que el tema no es un problema del corto plazo. En el corto plazo, yo pienso que ahí lo que hay que seguir la aplicación del pacto eléctrico. El pacto eléctrico implica reajuste de tarifa, básicamente proteger a aquellos grupos más vulnerables y también hacer las inversiones necesarias. Y cobrar más, porque que no hacen esfuerzo ni siquiera por cobrar más. Entonces, pero de manera inteligente. Digo, más no, a más gente. A más gente, por eso ahí hay que comenzar a poner esos medidores prepagos para que entonces muchas personas... Pero había un tiempo que se hizo una plaquita, una tarifa. Sí, te ponía una plaquita y usted pagaba, qué sé yo, claro, tanto. Va a pagar 500 pesos, ya usted sabe que los suyos son 500 pesos y que es una tarifa fija. Porque, y lo dijo, discúlpame, mi querida Indira, lo dijo en una ocasión un administrador de la CDE, creo que era Radamés Segura. Segura. Dijo, yo le hice una pregunta, un almuerzo al Grupo Corripio. Doctor, ingeniero, y entonces los que evaden, los que no pagan la luz, que se habla de los barrios. Sí. Le dijo, los barrios apenas representan. De los barrios carenciados. Sí, siempre se piensa en ese sector. Sí, los barrios son los que no pagan. Dijo, eso representan una mínima parte, como un 12%. Porque hay fraude. Los grandes evasores, mire señor, una sola torre, sola torre que tenga un cable soterrado, que los hay. En esa Nacaona los hay. Él mismo dijo. Una sola torre te gasta más que una cuadra entera de un barrio. Pero ahí es más difícil porque cómo van ellos. Bueno, aquí le vamos a cortar la luz a ustedes porque no la pagan. Mire, vamos a romper aquí y no saben. Ellos tienen forma. Claro. Pero todo eso es un conjunto de acciones que tienen que ir al unísono precisamente para tratar de que ese tema en el mediano plazo no sea una carga. No sea una carga, porque, oye, estamos diciendo que si tú resuelves en el mediano plazo ese problema, tú estás básicamente descargando al Estado una parte importante de todos esos... Casi 1.000 millones de dólares. Y déjame decirte, eso le quita capacidad al Estado de hacer políticas públicas de inversión. Otro tema que nosotros decimos, mira, esto hay que solucionar, porque esto incluso va a beneficiar a la clase media, al sector mismo empresarial. Tú sabes que el déficit del Banco Central, cuasi fiscal del Banco Central... Eso es deuda. Eso es deuda, pero es una deuda de corto plazo que le genera mucha distorsión al Banco Central. Por ejemplo, cuando el Banco Central emite un certificado financiero, que es para pagar los intereses que se van generando de esa deuda, lo emite a corto plazo y lo emite a tasas de interés atractivas, que son altas en relación al resto de la región. Entonces, tú estás penalizando, tú estás haciendo que el coste del dinero para aquel que va a tomar dinero prestado para inversión, para comprar una vivienda, sea mucho más alto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tú tienes, en ese aspecto, tú tienes que pensar cómo tú ese déficit lo llevas a Hacienda. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la tasa de interés del mercado. Para que el Banco Central no tenga que asumir eso. Y entonces tú estás cambiando una deuda de corto plazo por una deuda de largo plazo, porque tú dices, bueno, es cierto que esa deuda básicamente la va a asumir Hacienda, pero cuando emita un bono para el pago de esa deuda, no va a ser un certificado de un año, va a ser a 10 años, a 30 años. Por lo tanto, eso aligera todo el pago. Y eso va a mejorar la eficiencia de la economía. Y eso es una cuestión administrativa, prácticamente. Mira, en todos los países que ha habido déficit cuasificar, generalmente los bancos centrales no manejan eso. Y esos son elementos que yo creo que nosotros tenemos que discutir en este proceso.
Porque, y te estoy hablando, mira, no te he hablado de incremento de tasa. Por ningún Nosotros lado. hemos dicho que la propuesta de nosotros es menos evasión y más recaudación. Totalmente, de acuerdo. Porque yo creo que esos son los problemas estructurales. Si tú haces una reforma donde con una visión fiscalista, entonces va otra vez sin incorporar esos temas estructurales, viene entonces ese retorno posiblemente en los próximos 3 o 4 años de la necesidad de hacer una reforma fiscal. Nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura, es una coyuntura muy especial. ¿Tú sabes por qué es especial? Porque, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, de manera institucional, la Ley 1-12, tiene como elemento mandatorio que hacer una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal debió ser ejecutada en el año 2015, pero no se hizo porque había unas elecciones en el 2016. Oportunismo político. Claro. Pero también en el año 2021, aquí se propuso una reforma fiscal. Pero tú no puedes hacer reforma. Muchos economistas están, y yo no lo comparto, de hacer reformas en tiempos difíciles. No, yo siempre te digo, ¿cuándo tú debes ir al médico? Cuando tú estás mal. Antes de estar O enfermo. cuando, para prevenir. Es más barato. Claro, entonces nosotros tenemos, y eso es un error del ser humano. Eso es un error del ser Doctor, humano. yo recuerdo que hace años, el doctor y yo tenemos una relación de ya como 10 años. 10 casi. años y más. Sí. Ajá, para el programa Cuentas Claras, siempre ha sido nuestro colaborador y en el periódico El Día, él es columnista, léanse los artículos del doctor, que siempre son muy enjundiosos y de vez en cuando hace trabajo mucho más extenso, análisis y tal. El doctor siempre decía, yo recuerdo, porque fue en el gobierno, todavía creo que Leonel está, ya estaba Danilo. En este momento de crecimiento, que la economía está arriba, es ahora que hay que arreglarla. Yo recuerdo perfectamente eso, doctor. Entonces, en el 2021, tú no podías hacer una reforma fiscal, porque tú salías de una pandemia, ¿verdad? Y los países que intentaron hacerlo tuvieron problemas. Sí. El caso, por ejemplo, de Colombia. Ahora, en el 2024, que la economía está en una recuperación que posiblemente tenga un crecimiento de un 5%, pero también que hay un capital político importante del partido que está en el poder, domina prácticamente el espacio donde se van a aprobar o rechazar las leyes. El Congreso. Es el Congreso Nacional y tiene un dominio absoluto, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado de la República. Sí. Por lo tanto, esas son coyunturas que solamente se presentan y hay que aprovechar para avanzar. Si no lo hacemos así, yo creo que no habrán otras condiciones, quizás sabrá Dios cuándo, que se presente eso. Doctor, antes de irnos a la pausa, nosotros tenemos luego de la pausa una conversación con la portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron aquí en República Dominicana, ADOPRON, Circe Almanzar, y ese sector durante estas semanas pues se ha manifestado ante la prensa con que le perjudicaría una posible reforma fiscal. Entonces quisiera saber ustedes desde la UAS cuál es su propuesta para ese tipo de sectores. No, nosotros no tocamos por ese sector por el hecho mismo de que marginalmente eso no va a aportar mucho a las recaudaciones. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, y eso es un dato, las recaudaciones de ROM, por ejemplo, se han caído. Ahora, nosotros lo que estamos es concentrados en los problemas nodales, en los problemas que es estructurales. O sea, eso se puede convertir en una reforma tributaria. Otro parche. Como aquí ha ocurrido, tú le dices, bueno, está bien, tú le vamos a poner al ron, a los cigarros, eso es de la industria, vamos a decir, de la alegría. Pero en términos estructurales, yo creo que nosotros tenemos que pensar en una reforma de largo alcance, donde precisamente el tema de la informalidad, donde el tema de la evasión, sean dos temas importantes que estén presentes. Finalmente, y a ver si usted hace gala de su capacidad de síntesis como maestro, el tema de la calidad del gasto. Es que nosotros tenemos unos diputados, unos senadores que cobran un barrilito. Nosotros tenemos funcionarios que andan con un guardaespaldas, con 3 jipetas de alto consumo, que si hay que pagarle hasta el celular a la amante, el salón de la querida, los asesores de las diferentes instituciones, las tetas de la segunda base, todo lo pagamos. Es otra parte de nuestra propuesta. ¿Qué nosotros le planteamos? En primer lugar, a nivel general,
establecer en los tiempos de crecimiento un techo al gasto corriente, que tiene un componente improductivo. Y en tiempos de crisis, ¿verdad?, cuando si hay una pandemia, cualquier situación, un huracán, ponerle una especie de piso al gasto corriente. Okay. Establecemos, y todo esto es sobre la base de una ley de responsabilidad fiscal, sobre la base de reglas. Establecemos una regla especial para el caso del endeudamiento, y solamente el endeudamiento debe ser posible para gasto de capital. Solamente frenar esa... Y claramente que el Estado comience un proceso de rediseño institucional que mejore básicamente la calidad del gasto. En términos institucionales, de las instituciones, los ministerios, ¿verdad?, que hay mucha dispersión y sí, hay que comenzar. Y dispendio, claro, a veces. No, que dispersión significa dispendio. Ah, y entonces todo eso hay que reordenarlo. Doctor Antonio Ciriaco Cruz, de verdad que ha sido un privilegio tenerle aquí con nosotros para hablar de un tema tan fundamental. Claro. Y qué bueno, sintetizando, se puede hacer una reforma, se puede y se debe recaudar más, pero no necesariamente afectando a los sectores más desposeídos, no necesariamente incrementando o poniendo impuestos a los alimentos. Muy importante. Y te digo que para nosotros es importante el tema del monotributo para los pequeños contribuyentes. Muy bien. Bueno, haremos una pausa y retornamos, ¿verdad?, con otra invitada, claro, para continuar con este tema, para hablar con este tema.